Vamos a buscar en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Y del capítulo 15 vamos a leer versículo número 9. Que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas, por favor. Como lo mencionamos, hermano, en el inicio de este capítulo 15, decíamos, hermano, que el apóstol Pablo ahora iba a retomar, a tomar, hermano, el tema de la resurrección. Y al tomar el tema de la resurrección, lo va a hacer de una manera muy amplia, ya que, hermano, como lo dijimos, los corintios no solamente, hermano, habían sido instruidos en cuanto a ese suceso, ese acontecimiento de que hay resurrección de muertos, sino que también, hermano, habían sido instruidos de que ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y el apóstol Pablo pues lo dice, el Señor Jesús, después de haber muerto, Él resucitó. Se apareció vivo a los discípulos, a los 2, a los 11. Se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Se apareció a Jacobo, a los discípulos, dice. Y al último, dice, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, hermano, el apóstol Pablo lo que les está diciendo, hermano, es que él también, que les llevó el mensaje del evangelio, había visto al Señor Jesús. Claro, hermano, el apóstol Pablo, él testificaba de su conversión, y cada vez que él testificaba de su conversión, él hablaba de esa experiencia viva que él tuvo con el Señor Jesús. Pero, hermano, aunque es un tema que él va a tratar muy ampliamente, ahora él, hermano, aunque él en el versículo 7, hablando de él mismo, hermano, él dice de que a él el Señor Jesús se le apareció como un abortivo. Entonces él va a iniciar en esta porción que leímos, versículo 9 al 11, va a ser como un paréntesis, va a ser un paréntesis para, hermano, hablar muy brevemente de lo que la gracia de Dios hizo en su vida. Para luego retomar el tema de nuevo de, hermano, la resurrección de los muertos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, hermano, se expresa de esa manera y dice de que a él el Señor Jesús se le reveló, se le apareció, dice, como un abortivo? El apóstol Pablo, hermano, dice esto, pues si usted piensa, hermano, ¿por qué razón se lleva a cabo un aborto? O sea, un aborto, hermano, es un nacimiento antes de tiempo. Ese es el aborto, un nacimiento antes de tiempo. Complicaciones, situaciones, pero ese es el aborto. Un nacimiento antes de tiempo. Entonces, para el apóstol Pablo, hermano, el pensamiento de él era ese. Que cómo era posible que haciendo él lo que andaba haciendo, Dios se le reveló. Porque si usted se recuerda, cuando el apóstol Pablo ve al Señor, habla con el Señor, se convierte a Cristo,
él andaba, hermano, persiguiendo a la iglesia. Entonces Pablo dice, bueno, pero ¿por qué si yo andaba ocupado pensando que era mi deber matar, encarcelar, hacer blasfemar cristianos? ¿Por qué entonces cuando yo andaba obrando el mal, Dios se me aparece y me convierte? Entonces Pablo dice, no era el tiempo, fue fuera de tiempo, porque yo andaba haciendo el mal. Entonces, si es así, hermano, entonces cada uno de nosotros, hermano, fue llamado siendo como un abortivo, como el apóstol Pablo dice. Porque en el momento exacto en que Dios nos llamó, hermano, no andábamos haciendo cosas buenas. O a lo mejor ya Dios andaba tratando con nuestra vida, y entonces a lo mejor ya comenzábamos a alejarnos de las cosas malas. Pero, hermano, es cierto de que, hermano, el hombre cuando no tiene a Cristo, hermano, hace, hermano, cosas bárbaras. Cuando el hombre no tiene temor de Dios, hermano, no hay límite para lo malo. No hay límite, hermano, para que la maldad del hombre, hermano, tenga, hermano, imaginaciones perversas. Pero ese es el hombre cuando, hermano, está lejos de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo, él pensaba que a él el Señor, como que si él no merecía ser cristiano, como que si él no merecía que el Señor se revelara a su vida, él decía, esto es fuera de tiempo, este tiempo no era para mí. Sin embargo, el Señor le hizo nacer de nuevo, hermano, en ese tiempo específicamente cuando él andaba obrando mal. Ahora, si usted, hermano, se recuerda, hermano, cuando se hace mención del apóstol Pablo, se le menciona como Saulo de Tarso, un fariseo, el cual, hermano, tenía cartas poder para, hermano, asolar, para perseguir, para destruir la iglesia. Entonces, la primera vez que se le menciona a Saulo, a apóstol Pablo, llamado Saulo, fue cuando, hermano, la muerte del siervo fiel, el testigo fiel, Esteban. ¿Cómo murió Esteban, hermano? La muerte de Esteban fue, hermano, cruel, hermano. Porque a Esteban lo mataron, hermano, lapidado, o sea, a pedradas, hermano. Y dice claramente que, hermano, Saulo dice, y yo consentía en su muerte. Pero no solamente consentía en la muerte, sino que, hermano, de acuerdo a las costumbres, hermano, de aquellos tiempos, Saulo no solamente fue testigo, sino que fue el que dio la orden. O sea, fue la autoridad máxima que en ese momento se encontraba, porque la ley romana era muy rígida, hermano, muy estricta. Y entonces los romanos hacían cumplir las leyes, pero ellos querían apegarse. Si iban a matar a alguien, tenía que haber un respaldo jurídico, legal, para justificar un crimen. Entonces, ¿cómo, hermano, la lapidación o la muerte a pedradas era algo, hermano, legal en ese entonces? Lo que se necesitaba era eso, hermano, era un permiso de una autoridad para poder, hermano, castigar con la muerte a alguien que lo merecía. Ahora, Esteban no era un criminal. Esteban no estaba cometiendo ningún delito. Pero como el apóstol Pablo dice, hermano, a él se le habían dado cartas de parte de los gobernadores, poderes, para que asolara la iglesia. Como él dice, los hacía blasfemar, los metía en la cárcel, a saber a cuántos más, hermano, consintió que murieran a pedradas, a saber a cuántos más. Pero el apóstol Pablo, hermano, según lo que se cuenta de el tiempo de su conversión, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso persiguió a la iglesia. Imagínense, haciendo ese mal, hermano,
por 19 años. O sea que 19 años Saulo, hermano, anduvo persiguiendo la iglesia, destruyéndola, hermano, asolándola. Donde él llegaba, hermano, era tremendo. Era, hermano, un enemigo, hermano, tremendo del evangelio. 19 años. Entonces por eso es que su fama crece, hermano. Y cuando a Eneas, hermano, se le pide que vaya a orar por Saulo, después de su conversión, dice: Señor, se ha oído de este hombre que ha hecho tantos males a tus santos, a tus hijos. Entonces, hermano, Pablo, hermano, sabía, hermano, que él, hermano, había hecho mucho mal, mucho daño a la iglesia. Entonces por eso para él, hermano, él no se sentía digno de la gracia de Dios. Pablo no se sentía digno. Y entonces por eso decía: a mí se me apareció el Señor fuera de tiempo, porque yo no merecía que Jesús me salvara. Yo no merecía eso. Y entonces por eso Pablo, hermano, se consideraba a él mismo como una persona indigna, no solamente de ser salvo, sino, hermano, de servirle a Dios. De servirle a Dios. Él no merecía. Por eso él decía que entre los pecadores él era el primero. Él decía: de entre los pecadores yo me consiento el primero de los pecadores, porque yo destruí, porque yo hice daño, porque yo destruí familias, porque yo separé familias, porque yo maté personas, porque los hice blasfemar el nombre de Cristo, y yo creí que era mi deber, pero lo hacía por ignorancia, pero yo lo hacía, dice Pablo. Entonces por eso es que él se consideraba indigno, y por eso es que él dice, hermano, que él es el más pequeño de los apóstoles, porque él se consideraba eso. No que no era capaz de ser apóstol, no que no tenía, hermano, la autoridad, porque la tenía, sino porque el mal que él le había hecho, él decía: soy indigno de ser un apóstol, soy indigno de predicar, soy indigno de servirle al Señor, soy indigno de servir. Pero al mismo tiempo, hermano, él estaba agradecido con Dios. Y por eso desde que él se convierte, usted puede verlo, hermano, desde que Saulo de Tarso se convierte a Cristo, hermano, dice, hermano, que inmediatamente predicaba a Cristo. Saulo no anduvo preguntando: mira, hermano, y para servir aquí en la iglesia, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Hermanos, y para predicar la palabra de Dios, ¿a qué colegio bíblico tengo que ir? Él no anduvo preguntando nada, hermano. Sino que, hermano, nomás fue lleno del Espíritu Santo. Después, 3 días después de su conversión, comenzó a predicar a Cristo. Y como él mismo lo dice, hermano, la gente cuando oía a Pablo predicar se admiraban y decían: no es este de quien se hablaba, que perseguía y asolaba la iglesia. Miren ahora la fe que perseguía, ahora es la fe que predica, decían. Y glorificaban a Dios, dice, en él. Es lindo, hermano. Mire, tal vez nosotros no nos conocimos no siendo cristianos, ¿verdad? Pero nosotros nos vemos, hermano, y nosotros no nos imaginamos, hermano, la clase de calaña que fuimos. No nos imaginamos. Usted puede ver al hermano sentadito ahí con corbata, con uniforme de diácono, y usted puede decir: estos hombres son ángeles de Dios. Pero si los hermanos testificaran y dijeran lo que hacían, usted dijera: eso hacía usted, hermano. Hermano, ¿eso era usted? No lo puedo creer. O las hermanas, hermano. La gente puede ver a las hermanas salir de su casa bien vestiditas honestamente a la iglesia, o con uniforme a la iglesia. O la gente llega a la iglesia y ve a las hermanas y dice que es que aquí solo gente buena hay, dice. Es que aquí solo, la gente aquí es tan buena. Claro, hermano, pero no es que nosotros nos hicimos buenos, es que Dios nos cambió de malos a buenos, hermano.
Y pudiéramos escuchar testimonios, hermano. Y quizás, hermano, al escuchar a alguna hermana testificar, hermano, quizás dijéramos lo mismo. Yo no puedo creer que la hermana hacía eso. Yo no puedo creer que la hermana llegara a tan baja cosa. Y ahora ni parece la hermana, parece que no mata una mosca. Entonces, hermano, eso, hermano, es ahí donde, hermano, debe de brotar la gratitud del hombre hacia Dios. De que Dios bien pudo, hermano, hacernos a un lado y no salvarnos y abandonarnos en nuestro pecado, en el lodo cenagoso donde andábamos, hermano, en el lago de miseria, borrachos, perdidos, hermano, mujeriando, hermano, haciendo cosas malas. Nos pudo haber abandonado en esa vida desgraciada, pero Él no quiso dejarnos ahí, sino que quiso sacarnos de ahí, hermano. Por eso Pablo decía, es que yo no soy digno. No soy digno de ser apóstol. Yo me considero el más pequeño de los servidores, porque no era digno. Soy digno porque le hice daño a la iglesia, porque perseguí a la iglesia, porque le hice daño a la iglesia. Entonces ahora Pablo quería como restituir todos esos años de mal, de daño a la iglesia, ahora entregándose y sirviéndole a Cristo. Entonces, hermano, él por eso es que él dice en el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No porque, repito, hermano, él no fuera capaz. No, hermano, si hablamos del apóstol Pablo, realmente en el Nuevo Testamento no hubo nadie como el apóstol Pablo. No hubo nadie. Si usted lee las epístolas, hermano, la mayoría de las epístolas de la doctrina para la iglesia, Dios a quien usó fue el apóstol Pablo. Fue el apóstol Pablo. Y por eso es que, hermano, la gente se admiraba, hermano, porque las noticias eran las mismas. Hay uno que se llama Saulo. Tengan cuidado, porque si ese hombre llega, ese no tiene lástima. Ese los arrastra, los mete a los tribunales, los hace blasfemar. Ese no tiene lástima. Tengan cuidado, hermano. Y era famoso, hermano, porque andaba haciéndole daño a la iglesia. Pero la iglesia, hermano, es seguro que oraba por Saulo. Dicen, Dios mío, mire este hombre que nos odia. Mire este hombre que ayer echó 50 hermanos presos. Mire este hombre que ayer mató a muchos hermanos porque estaban adorándote. Señor, ten misericordia de este hombre. Cámbiale su corazón, Señor. Hazle entender, Señor. Yo creo que muchos oraban por él. Pero es así, hermano. La gracia de Dios nos muestra que, hermano, Dios puede cambiar al peor de los pecadores. Mire, yo me puse a pensar y yo dije, me gustaría que los hermanos dijeran, así en una manera breve, qué eran antes de conocer a Cristo. Yo sé que a algunos hermanos quizás les da pena decir, no, hermano, es que mi testimonio es tan cruel que hasta pena me da decir lo que yo hacía. O hermanas podrán decir lo mismo. No, hermano, mire, yo quisiera decir mi testimonio, pero me da vergüenza, hermano, decir lo que yo hacía. Y claro, hermano, que hoy que somos cristianos, que somos creyentes, claro que nos da vergüenza. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo pude caer tan bajo? Dios mío, ¿cómo pude llegar a esas cosas? ¿Cómo pude hacerlo? Fíjese que un hermano, bueno, yo sé que usted ha escuchado muchos testimonios. Mire, hemos escuchado testimonios de ex sacerdotes, de ex brujos, ¿verdad, hermano? De ex brujas. Hemos escuchado sacerdotes de guerrilleros, hermano, de exguerrilleros. De gente que cuando uno escucha, hermano, uno dice, Dios mío, gracias por haber salvado a esta persona, porque, hermano, es que tanto mal que hace el hombre cuando no tiene temor de Dios. Es que el hombre no mide, no repara, hermano, en que va a dañar, en que va a destruir, en que va a dividir hogares, en que va a dejar hombres sin esposa, hombres sin hijos, mujeres viudas, mujeres sin hijos. El hombre no repara en eso, hermano. No repara en hacer el mal, no repara en robar, no repara en mentir, no repara en destruir, no repara, hermano, en hacer daño, en violar, no repara en eso, hermano.
Porque el diablo, hermano, tiene al mundo en sus garras. El diablo tiene al mundo en sus manos. Y, hermano, hace que el hombre haga todo ese daño. Entonces, hermano, si usted se acuerda de dónde le sacó el Señor. Si usted y yo podemos pensar, hermano, ¿qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera salvado? ¿Dónde cree que usted estaría? ¿Muerto? ¿En un hospital psiquiátrico? ¿En la cárcel? Son los tres lugares más posibles, ¿verdad? El cementerio, la cárcel o en un hospital psiquiátrico, locos. O quizás inválidos, hermano, lisiados en una silla de ruedas. Quizás ya, hermano, locos por completo. Quizás. Hubo un testimonio que yo escuché, hermano, el loco de la celda número 6, algo así se llamaba. El loco le llamaban. O sea, ya el hombre ya estaba loco. Hasta que el Señor llegó, hermano, y lo salvó, hermano, y lo puso en su juicio cabal. Ustedes no oyeron el testimonio hace años de un expandillero que se llamaba Noé Cifuentes, Chapincito él. Hermano, ese testimonio de Noé Cifuentes es tremendo, hermano. O de Nicky Cruz, hermano, el pandillero de Nueva York. No sé si ustedes leyeron su libro, hermano, escucharon su testimonio. Pero, hermano, testimonios de que uno puede ver, hermano, cómo el hombre sin Dios, hermano, no tiene corazón, hermano, para hacer el mal. Destruye, hermano, y odio hay en su corazón, y hay maldad, y se alegran de hacer la maldad, y quieren hacer daño, y le da hambre de sangre, sed de matar, y se sienten bien matando, destruyendo, hermano. Pablo era uno de esos. Pablo se gozaba, Pablo se reía de ver a los hermanos blasfemar a Cristo por miedo a ser muertos. Pablo se gozaba viendo, hermano, cómo las familias eran divididas y salían corriendo, hermano, huyendo para que no los apresaran. Pero cuando le llegó el turno a él llegó a la conclusión y dijo: Dios mío, llegaste fuera de tiempo a mi vida. Eso pensaba él. Pero Jesús siempre llega a tiempo. Jesús nunca nos dejó ni un minuto más ni un minuto menos. Él llegó exactamente cuando Él sabía que nos iba a hacer el bien. Él sabía. Y yo le digo, hermano, yo aquí los veo a ustedes, y algunos de ustedes han tenido la confianza de contarme algo de su vida pasada. Y yo se lo digo, si pasaran esos hermanos a decir, hermano, esas cosas, yo le digo, yo le aseguro que algunos de ustedes dijeran: el hermano como que le puso mucha crema a los tacos, ¿verdad? Como que se pasó el hermano. Yo creo que es mentirita lo que digo. Pero no, hermano. Es que el hombre es cruel, es malo, hermano. El hombre sin Dios es malo. El hombre, hermano, aunque reciba golpes, sigue haciendo lo malo. Es lo que dice, hermano, del borracho, ¿verdad? El borracho, hermano, dice que ve el vino muy bonito cuando rojea, se lo toma, dice, y después comienza a ver cosas feas, a hablar cosas malas. Viene, hermano, a recibir golpes, destruye, se daña, hermano. Pierde esto, pierde lo otro. Pero dice, hermano, cuando despierta, dice: lo voy a volver a buscar. Sigue con el vicio, hermano. Pierde el hogar, pierde la familia, pierde la mujer, pierde el trabajo, pierde la salud, hermano. Y sigue, hermano, en esas cadenas de pecado, y no puede dejarlas, aunque quiera, no puede dejarlas. No hay fuerza de voluntad. No hay fuerza de carácter, hermano, cuando la vida, hermano, está sujeta por las cadenas de pecado de Satanás. No hay hombre que pueda salvarse de ellas. No hay hombre. Solo Dios puede romper esas cadenas. Solo Dios. Entonces, hermano, uno puede imaginar, ¿verdad? Dios mío, si no me hubiera salvado el Señor, ¿dónde estuviera yo? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mi hogar, de mi familia? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos conocido a Cristo?
Entonces, por eso Pablo decía: yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el más pequeño porque no soy digno de ser apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo lo decía, pero él decía: lo hice por ignorancia, porque no conocía la verdad del evangelio. Entonces él va a hablar, hermano, de la gracia de Dios, de cómo la gracia de Dios cambia a un monstruo, a un asesino, en un corderito manso y humilde, hermano. Entonces por eso él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo he oído personas, hermano, hermana, que dicen: lo que yo tengo, yo lo he logrado con mi trabajo. Hay gente que así dice: lo que yo tengo, a mí nadie me ha regalado un 5, yo me lo he ganado con mi trabajo. Así dice la gente. Nosotros hemos luchado desde que venimos a duro, hemos luchado duro, y lo que tenemos es porque trabajamos duro. Así dice la gente. Pero el que, hermano, ha conocido a Dios, lo primero que dice: por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Usted se recuerda, en el libro de Daniel se habla de un rey de Babilonia que se llamó Nabucodonosor. Este fue un rey, hermano, a quien Dios le había dado el reino. Él lo había heredado a través de su padre. Llegó a ser, hermano, un reino, hermano, de dominio mundial, el reino, el imperio babilónico. Entonces este rey Nabucodonosor, hermano, dice que paseándose, hermano, viviendo sus grandezas, dice que dijo para sí mismo, y dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con el brazo de mi fuerza. Dice, y en ese mismo momento en que él dijo eso, hermano, se volvió loco. Se volvió loco. Y las profecías que se le había dicho a él era esa. Era esa. Que se iba a volver loco por no haberle dado la gloria a Dios, y que hasta que le diera la gloria a Dios, su razón le iba a ser devuelta. Y entonces dice que el rey Nabucodonosor le crecieron, dice, garras como garras de águila. Le creció su cabello, y en lugar de comer comida de humanos, comía hierba del campo. Se lo hicieron un animal. Y dijo: Señor, esto va a pasar por 7 años, hasta que reconozcas que es el cielo el que reina, y que es el cielo el que da el poder. Y entonces dice que, hermano, pasado ese tiempo, el rey Nabucodonosor dijo: alabo al rey del cielo, porque él es el que quita y da poder, el que quita y pone reyes. Lo alabo y lo reconozco como mi salvador. Y dice que, hermano, en ese momento en que él reconoció a Dios, le fue devuelta su razón y su reino. Pero mire, hermano, este es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para nosotros los humanos, hermano, que hermano, estamos tan necesitados y no queremos reconocer que necesitamos de Dios. Estamos tan confiados, hermano, en que nuestra fuerza nos va a salvar, en que las cosas materiales que tenemos nos alcanzan para un futuro glorioso, en que no necesitamos buscar de Dios, mucho menos servirle. No necesitamos buscar de Dios, porque lo hemos ganado todo, porque con el trabajo, con la fuerza, tenemos lo que hoy tenemos. Ahora dígame usted, ¿quién es el hombre que no reconoce a Dios y se mantiene, hermano, en su fuerza? No hay nadie. No hay nadie.
todos los que estuvieron en poder y se olvidaron de Dios fueron destruidos. Todos. Todos. Entonces, hermano, este es un ejemplo para nosotros, hermano. Para que no creamos que tenemos, hermano, un reino que, hermano, que es imbatible. Para que no creamos que somos reyes de un reino, reinas de un reino, que jamás lo vamos a perder. Y que nada nos va a faltar. Y que siempre vamos a salir victoriosos. Y aunque vengan luchas y pruebas, fácil vamos a salir adelante. Porque tenemos con qué pagar, porque tenemos cómo salir adelante, hermano. Y no nos damos cuenta, hermano, que de un momento a otro, en un segundo, Dios puede quitarnos la razón y volvernos locos. Dios puede matarnos, Dios puede mandar un terremoto y destruirnos en un momento, hermano. Se nos olvida. Mire, hermano, apenas ha temblado de 6 puntos y algo y andamos afligidos. Apenas. Ahora imagínese usted, hermano, sentir que los cimientos se mueven, sentir que la vida se le va, sentir que, hermano, que el conocimiento, hermano, que el poder se le va. Fíjese que yo hace años conocí a un hermano y ese hermano tenía, no voy a decir costumbres, así era él. El hermano, el Señor lo salvó. Salvó a su esposa, a sus hijos. Entonces estaban pequeñitos sus hijos. Ellos estaban jóvenes. Ellos llegaron a la iglesia, llegaron a la iglesia y comenzaron a servir. Como, hermano, al dejar los vicios y todo eso, hermano, el Señor comenzó a bendecirlos. Comenzó a bendecirlos. Entonces, hermano, él, hermano, al verse, hermano, con bienes materiales y bien bendecido, comenzó a alejarse de Dios. Y cuando se alejaba de Dios, él se olvidaba de la esposa y de sus hijos. Y allá iba la hermana a buscar consejería. Hermano, ore por mi esposo, ya se fue de la casa otra vez, anda tomando, casi pierde el trabajo, estamos en necesidad. Bueno, la cosa es de que, hermano, es planes de Dios. Dios le puso una enfermedad al hermano. Le puso una enfermedad. Entonces, cuando él se vio enfermo, hermano, y cuando vio que ya no podía por sí mismo, él se reconcilió con Dios. Dios lo sanó, Dios lo restauró, Dios lo levantó, lo volvió a bendecir. Cuando él se vio bendecido de nuevo, se volvió a alejar de Dios. Imagínense, hermano. Y eso lo hizo como por 4 veces, fíjense. Un lapso como de unos, que son unos 20 años pasó eso. Entonces, hermano, la última vez que lo hizo, él se apartó de Dios, lo mismo que todas las veces lo había hecho, hermano. Abandonó su hogar, su familia y todo. Entonces, volvió a enfermar. Volvió a enfermar. Pero esta vez, la enfermedad fue grave. Fue muy grave la enfermedad. Entonces, hermano, fuimos al hospital a verlo, oramos por él, se reconcilió con Dios. Y nosotros le decíamos eso: varón, ya no juegue con Dios, varón. No se aleje de Dios, varón. Sírvale, no le deje de servir al Señor, varón. Amén, hermano, sí, oye, que me levante Dios. Si Dios me levanta de esta, dice hoy, sí, ya no me voy a alejar del Señor. Entonces, como Dios conoce los corazones, yo no sé si él iba a seguir sus escapaditas al mundo, yo no sé. La cosa es que Dios ya no lo levantó, se murió. Se murió. La hermana quedó viuda, sus hijos así, se murió. Entonces yo digo, hermano, ¿hasta dónde tiene poder el enemigo de cerrarnos los sentidos para no hacernos entender, que no entendamos que no nos conviene alejarnos de Dios, hermano? No nos conviene, hermano. Como seres humanos, como conocedores de la palabra, hermano, no podemos abandonar y darle la espalda a aquel, hermano, que nos salvó por su pura misericordia y amor, hermano. Porque mire, Dios no tenía obligación de amarnos, hermano. ¿O tenía obligación Dios? No. Y nos amó. ¿Nos amó con condición? No.
nos amó sin condición. Nos amó borrachos, nos amó perdidos, nos amó marihuaneros, drogadictos, nos amó asesinos, nos amó, hermano, siendo, hermano, pecadores, inmorales, infieles. Nos amó siendo así, hermano, sin tener la obligación. Entonces ahora, hermano, ¿cómo le pagamos nosotros? ¿Por qué le pagamos así algunos a Dios? ¿Por qué no entendemos como lo dice el apóstol Pablo? Pablo, hermano, dice que llegó un momento en su vida que él vio todos los títulos que había ganado. Y dijo Pablo: título de fariseo, abajo. Título de doctor en leyes, abajo. En teología, abajo. Dice, todo lo que él había ganado, dijo, todo eso es basura, dijo, eso no me sirve para nada. Y entonces dijo, mi mayor tesoro es Jesús. Y por eso usted mira, hermano, que el apóstol Pablo, desde que él se convierte, él no para de servirle a Cristo. ¿Por qué cree entonces, hermano, que los ministros, hermano, insistimos e insistimos en que no nos alejemos de Dios? Dice, a mí no me engaña, pastor, lo que usted quiere es mi dinero. Hay gente que se dice, no, si al pastor le conviene que vayamos a la iglesia, si cada vez que vamos le dejamos ofrendita. Podemos pensar eso, hermano, podemos pensar eso. Pero si usted se pone a pensar, hermano, todo lo que nosotros somos, la fuerza de nuestra vida, la bendición de tener un hogar, una familia, un trabajo, nosotros se lo ponemos en bandeja de plata al diablo. Y le decimos, aquí está mi hogar, destrúyelo. Aquí está mi vida, te la doy, diablo, haz de mi vida lo que quieras. Y claro, como él, entonces está bien, te voy a dar dinero y entonces me sirves. Eso es lo que le ofreció al Señor. Por supuesto, eso nos ofrece a nosotros. Nos ofrece dinero, nos ofrece comodidades, nos ofrece una buena vida. Nos da a entender que no necesitamos de la iglesia, ni de Dios, ni de los hermanos para ser felices, para ser triunfantes. No necesitamos, nos hace creer eso. Y por eso, hermano, es que el pueblo de Dios está así como dormido. Y yo no sé si habrán pastores que están orando para que Dios haga temblar más fuerte la tierra. Yo no sé. Pero mi oración a Dios es: Dios mío, manifiéstate a tu pueblo. Yo eso le digo, manifiéstate a tu pueblo, Señor. Dios sabe cómo lo va a hacer. Porque, hermano, mira, hay gente que aunque el hermano se esté muriendo, no va a buscar de Dios. No va a buscar de Dios. Hay gente que aunque está en necesidad, hermano, prefieren no llamar al pastor, pues es que si le llamamos al pastor, lo primero que nos va a decir es que nos reconciliemos. Es lo primero que dicen los pastores. No llames al pastor, porque si no el pastor, ¿qué va a decir? Que vayamos a la iglesia. Lo primero que nos va a decir. Y no queremos ir a la iglesia. No le conté los problemas y ahí vemos cómo salimos. Y prefieren, hermano, quedarse en su desgracia, en su pecado, hermano, y no buscar de Dios. Prefieren. Y por eso Pablo, hermano, él ha hecho un paréntesis para hablar de su vida misma. Y decir, miren, hermanos, se los voy a decir. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de servirle a Dios. Pero luego él dice, pero por su gracia soy lo que soy. Mira, hermano, nuestra vida, nuestra respiración depende de Dios. Él puede, mire, cortarnos la respiración, no morimos, se acabó. Usted puede estar sanito hoy y mañana podemos estar en la funeraria velándolo a usted. Hoy mi hija me contaba de un artista, 20 añitos, hermano. Guapo el muchacho, 20 añitos. Famoso, guapo, hermano, millonario. Fíjense. Tenía todo por delante, hermano. Tenía, hermano, el mundo a sus pies.
Anoche se acostó y hoy amaneció muerto. Dormidito se murió. Entonces nos atrevemos a desafiar a Dios. Decimos, no, yo estoy bien. Ya me fui a hacer el chequeo médico y me dijo el doctor que estoy pero como un cipote de 15. Ya me hice el Papa Nicolau y dice el doctor que estoy para tener unos 30 hijos más, le dicen a las mujeres. Estoy llena de vida. Ahorita vamos a darle vuelta a la hilacha porque ahorita hay que gozar la vida. Hermano, y es triste, hermano, es triste ver cómo nosotros pensamos que podemos prevalecer por nuestras propias fuerzas. Es triste ver cuando pensamos, hermano, me da tristeza cuando veo a la gente que creen que lo pueden todo, que lo saben todo y que van a salir adelante en todo. Me da tristeza porque Dios mío, si pudieran verte a ti y ver tu poder y ver que es por tu misericordia que nos tienes con vida, y es que es por tu misericordia que estamos comiendo, que comemos, que tenemos un techo, que no nos has matado porque no has querido, porque tu amor es grande. Dios mío, y eso no lo vemos, hermano. Y nos acordamos de Dios, hermano, solamente cuando vemos que se van a apagar las luces. Cuando vemos entonces que ya la tripa aprieta. Cuando vemos que ya los médicos dicen, prepare su casa porque en 6 meses se muere. Ahí salimos corriendo a la iglesia a bajar, hermano, micos y pericos santos y arcángeles para que nos sane el Señor. Y le decía, Señor, si me sanas hoy, sí te prometo que me voy a firmar y que te voy a servir, Señor. Si me sanas, Señor, te prometo que hoy sí, Señor. Ya no voy a jugar, hoy sí. Me voy a firmar en tus caminos y voy a abrir mi hogar para que se predique tu palabra en mi hogar. Voy a abrir una célula, te voy a servir. Voy a volver al grupo musical. Voy a volver a ser diácono, voy a volver a ser líder. Pero te prometo, Señor, si me das esta otra oportunidad. Y muchas veces, hermano, Dios nos da la bendición y nos olvidamos de nuestras promesas con Dios. Nos olvidamos lo que le hemos prometido. Se nos olvidó que le dijimos que si nos sanaba, que si nos sacaba de esta, entonces íbamos a ser fieles. Y dijimos, no, si yo estaba jugando, si yo no la vencí, quizás estaba delirando, ni me acuerdo. Y hasta nos atrevemos a olvidarnos, como dice, hermano, adquirimos voluntariamente amnesia. El don de amnesia. Se me olvida todo, hermano. A mí se me olvida lo que le prometo a Dios. A mí se me olvida. Asumo demencia. No me acuerdo de nada. Cuando nos conviene. Cuando nos conviene, hermanos, si recordamos hasta la última palabra que hemos dicho. Entonces, hermano, lo que nosotros somos no lo debemos, hermano, a nadie sino a la pura gracia de Dios. Usted no llegó aquí porque el coyote era bien listo. Usted llegó aquí porque Dios, la gracia de Dios, quiso que usted llegara a este lugar. Usted no tiene papeles, ni permiso, ni residencia, ni ciudadanía porque usted fue listo, porque mintió que dijo que trabajaba en los cultivos de rábano y por eso le dio una ciudadanía. Usted está aquí porque la gracia de Dios lo quiere así. Si yo ya estoy seguro, ya soy ciudadano de aquí, no me sacan ni con grúa, hermano. No lo podemos sacar con grúa, pero si Dios quiere, lo podemos sacar en una caja de madera. No que no. No que no iba a salir de aquí, ahorita ya va para su país para que le entierren allá. Porque se nos olvida, hermano, cuando hay poder, cuando hay, como le digo, esa autosuficiencia, creemos que, hermano, el mundo es nuestro. Eso le digo, hermano. Miremos, como dice la palabra de Dios, los más grandes han caído, hermano. Ahí dice, hasta los más grandes han caído. Cuando menosprecian la gracia de Dios, los más grandes han caído, hermano. Cayó Sansón, hermano, que era un hombre especial. Cayó Sansón cuando menospreció la gracia de Dios y creyó que tenía cuerpo para derrochar con cuanta mujer él quería. Y se sentía, hermano, hermano, es que decía, es que yo soy aquí el bombón de las muchachas. Es que aquí saben que es que estas guedejas que tengo me hacen atractivo. Y solo les apacho un ojo y caen rendidas las viejas a mis brazos.
Y Sansón murió y ciego. Cayó David, el gran David, el gran cantor de Israel, el hombre cuyo corazón era un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando menospreció la gracia de Dios, hermano, cayó. Por eso dice, hasta los más grandes y más fuertes han caído. Vayamos a la historia, vaya a la historia. Leamos la Biblia, veamos cómo los hombres que se creyeron fuertes y se olvidaron de Dios, veamos qué les pasó a ellos. Para que no hagamos lo que ellos hicieron y nos vaya mal como a ellos les fue. Sino que, hermano, estemos contentos como Dios nos tiene. Y que, hermano, seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. Estamos en tiempos finales, hermano. Estamos en tiempos de apostasía, tiempos de falsas doctrinas, tiempos donde el pueblo de Dios se iba a enfriar. Estamos en tiempos de apostasía. Entonces nosotros no podemos, hermano, dejarnos engañar por el pecado, por el engaño del pecado, y pensar que somos eternos, y pensar que falta mucho para que nos muramos. Somos frágiles, hermano. Somos frágiles. Hoy estamos fuertes y mañana podemos aparecer en silla de ruedas. Yo el lunes estaba bien, el martes estaba que no podía caminar. Así he estado todos estos días. Ahí está mi familia, son testigos. No he podido caminar. Y yo digo, qué débiles somos, qué frágiles somos. Si pensamos que somos como un roble, estamos equivocados. Hoy podemos tener el poder en la mano y mañana podemos tener cadenas de esclavitud. Y él dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo dice, lo que yo he logrado hacer en el evangelio es por la gracia de Dios. Yo he trabajado más que todos ellos, o sea que todos los apóstoles, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios en mi vida. Pero no importa, ya sean ellos o nosotros, predicamos, así habéis creído. Entonces, hermano, hermana, ¿qué piensa usted de la gracia de Dios? ¿Qué piensa usted? Usted puede decir, gracia eficaz, siempre será mi vocación. Pues gracia fue lo que me libertó. No sé cómo pudo Él venir y amarme a mí. Faltas no vio, más mi necesidad. Gracia eficaz. Siempre tendré ese calvario en mi visión al ver la cruz donde Él murió por mí. Maravillosa gracia que Él derramó sobre mí. Faltas no vio, más mi necesidad. Gracia eficaz, divina gracia vino Jesús a dar. Dice otro himno, maravillosa gracia vino Jesús a dar. Más grande que los cielos, más honda que la mar, más grandes que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que eleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. ¿Qué pensamos de la gracia de Dios? ¿Con qué pagaremos al Señor, hermano? ¿Le pagaremos con olvido? ¿Le pagaremos con espalda porque nos voltearemos y no le haremos caso? ¿Cómo le pagaremos al Señor? ¿Quién me puede dar un papel garantizado que mañana va a estar vivo? ¿Quién? ¿Quién?
¿quién no puede, hermano, reconocer que el amor de Dios y la misericordia de Dios ha sido sobre nosotros? ¿Quién? ¿Quién no ha visto, hermano, la muerte? ¿Quién no ha visto que un ser amado se le va o se está por irse? ¿Quién no ha visto, hermano, cómo, hermano, Dios obra y nos muestra que Él puede quitarnos esa vida, ese ser amado, como también dárnoslo? Hemos visto seres amados enfermos al borde de la muerte y ver cómo Dios los ha vuelto a la vida. Lo hemos visto. Su testimonio lo dice. Éramos muertos caminando, hombres destruidos, mujeres destruidas, hogares destruidos, hermano, y Dios nos restauró, hermano. Lo hemos visto. Somos testigos del poder del Salvador, pues un milagro en nuestra vida Él operó. Lo hemos visto. ¿Cómo le pagaremos ante esa gracia divina? ¿Qué le daremos a Dios, hermano, en respuesta? ¿O seguiremos viviendo esta vida cristiana de indiferencia? ¿Seguiremos viviendo esta vida cristiana de indiferencia, hermano? ¿Seguiremos siendo, no voy a decir falsos, qué puedo decir? Hipócritas. No quiero decir hipócritas. Pero Dios manda sinceridad. Sinceridad. Palabra muy especial, pero tampoco la podemos poner por obra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué será de nuestra vida? ¿Qué será de nosotros, hermano? ¿Qué será de nosotros si nos alejamos de Dios? ¿Qué será? ¿Puede usted imaginarse? Cualquier cosa que imaginemos, hermano, seguro es que lejos de Dios no nos va a ir bien. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y si Él nos da la vida, hermano, y esa gracia es para que esa gracia no sea en vano. Pablo decía, su gracia no ha sido en vano, pues esa gracia me ha ayudado a servirle, a trabajarle por tantos años. Cuando ya, hermano, resucitemos y lleguemos al tribunal de Cristo, nuestra gracia es lo que va a hablar a Dios. Cuando nos pregunte, ¿y qué hiciste del talento que te di en mi gracia? Y le digamos a algunos, Señor, tuve miedo de ti, y el talento que me diste en tu gracia lo escondí. O le diremos, Señor, en tu gracia me diste tantos talentos y los puse a trabajar y aquí han producido. ¿Qué le diremos a Dios, hermano? ¿Qué le diremos a Dios? Ahí, hermano, cada uno respóndase a sí mismo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias. Gracias, Padre bueno, por tu gracia divina, ese favor inmerecido que nos diste, Padre bueno. Gracias, Rey de Gloria, porque Señor de Gloria, como el apóstol Pablo, dando testimonio de su vida sin ti, hablaba todo lo malo que había hecho. Igual nosotros podemos, Señor, testificar de la basura que éramos sin ti y de lo que hoy somos contigo, Padre bueno. Gracias, Rey de Gloria.